Buenos días a todos, mi nombre es Diego Castañeda Sánchez, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana León y estudio la carrera de Comercio Exterior y Logística Internacional. Este verano cursé la materia de Tratados y Acuerdos Internacionales impartida por el doctor José Ramón Álvarez González, en la cual tengo el proyecto de hablar sobre el Tratado de Libre Comercio que más me llamó la atención. Este video trata sobre el Telequem. Este es mi proyecto. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. Es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, tanto en sus relaciones nacionales e internacionales. En otras palabras, la globalización puede ser descrita como la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberalización y el aumento en el volumen y la variedad del comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de costos de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento de las fuerzas de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en particular las comunicaciones. Como beneficiario de la globalización, México cuenta con 12 tratados de libre comercio que abarcan 49 países. Los dos más importantes son el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, antes Telecan y ahora TEMEC, y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el Telequem. La cercanía con Estados Unidos, los bajos costos de producción y la infraestructura nos han hecho líderes en producción automotriz, electrónica y otras manufacturas. Importancia de los tratados internacionales. Los tratados y los acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales, entre países son una de las herramientas más importantes en la democracia internacional y la resolución de conflictos. Ambos permiten que los estados se unan y superen desafíos a través de los principios jurídicos con una trayectoria de cooperación. Los tratados pueden ser de muchos tipos, por ejemplo el tipo económico, político, social, cultural, militar, etc. Gracias a estos los países se benefician mutuamente creando vínculos que, finalmente, favorecen a los firmantes y, por extensión, a todos los habitantes de los países. En esta pirámide se puede apreciar todo el contexto jurídico que tiene México. En la punta hasta arriba se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no puede haber nada sobre de ella. Después, un escalón más hacia abajo, se encuentran los tratados internacionales y las leyes federales. Después, en medio de la pirámide, se encuentran las constituciones estatales o locales. Más abajo, las leyes estatales o locales, y hasta el fondo de la pirámide se pueden apreciar las otras normas jurídicas como los reglamentos, decretos y leyes individualizadas, y en estas abarca la jurisprudencia y la doctrina. El Telequem es el tratado que más me llamó la atención en clase y por lo tanto escogí hacer este video sobre él. Pero primero, ¿qué es el Telequem? El Telequem es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Es un acuerdo multilateral comercial entre México y los 27 países que conforman la Unión Europea. Fue formalizado o firmado, mejor dicho, el 23 de marzo del 2000 en Lisboa, Portugal, y entró en vigor desde el 1 de julio del año 2000. La historia de negociación de este tratado entre México y la Unión Europea constó de 9 rondas
de negociaciones que duraron 2 años. La primera ronda abarcó del 9 al 13 de noviembre en 1998 en la Ciudad de México, en la cual las partes intercambiaron propuestas de textos como comercio de bienes, reglas de origen, salvaguardas, normas técnicas, prácticas desleales, servicios, movimiento de capital y pagos, competencia, compras de gobierno, propiedad intelectual y solución de controversias. La segunda ronda, que fue del 10 al 12 de enero de 1999 en la Ciudad de México, en ella se avanzó en la consolidación de textos, sobre todo en los capítulos correspondientes a competencia, propiedad intelectual, compras de gobierno y normas. La tercera ronda, que fue en Bruselas, Bélgica, del 8 al 12 de marzo de 1999, en esta se intercambiaron listas tanto de desgravación arancelaria como de reglas de origen específicas. Respecto de este último tema, se logró avanzar en la consolidación del texto, con relación a normas, competencia, propiedad intelectual y solución de controversias. La cuarta ronda, que se llevó a cabo en la Ciudad de México del 12 al 16 de abril de 1999, esta fue la etapa en la que se analizaron los textos de acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias. La quinta ronda, en Bruselas, Bélgica, del 17 de mayo al 21 de ese mismo mes del año 1999, en ella se finalizó las conciliaciones en los temas de competencia y propiedad intelectual. La sexta ronda, que fue en junio del 99 en la Ciudad de México, en esta ronda ambas partes empezaron a hicieron sus ofertas sobre la eliminación de los aranceles. La Unión Europea tuvo su oferta de eliminar aranceles al 82% del comercio a la entrada en vigor del acuerdo y al 18% restante al 2003. Asimismo, se redujo el límite establecido al 2007 para que se eliminaran todos los aranceles, mientras que México estableció en su oferta que el 47.6% del valor de las importaciones procedentes de la Unión Europea no serían sujetas a aranceles, 5.1% del valor estarían libres de aranceles en el 2003, 5.6% se liberarían en el 2005 y el 41.75% restante de las importaciones procedentes de la Unión Europea serían libres de arancel a más tardar en el 2007. La séptima ronda, en julio del 99 en Bruselas, Bélgica, se avanzó en materia de salvaguardar medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación aduanera y solución de controversias, las que prácticamente se concluyeron a nivel técnico. En la octava ronda, en octubre del 99 en la Ciudad de México, durante esta ronda se concluyó el capítulo de salvaguardas y se avanzó de manera importante en los grupos relacionados con agricultura, pesca, servicios y movimientos de capital y pagos. La novena y última ronda, que se celebró en Bruselas, Bélgica, del 21 al 24 de noviembre, se cubrieron los siguientes temas: el comercio de bienes y servicios, inversión y movimientos de capital y de pagos, compras del sector público, cooperación para evitar distorsiones y restricciones de la competencia, propiedad intelectual y un procedimiento de solución de controversias comerciales relacionadas con el comercio mutuo y compatible con lo dispuesto por la OMC. Después de 9 rondas de negociación entre México y la Unión Europea, que iniciaron en julio del 98, se acordó llegar a una etapa final con la firma del mismo tratado, la cual se inició el 24 de noviembre de 1999 en Portugal y se concluiría con la entrada en vigor del tratado el 1 de julio del año 2000. La Unión Europea está conformada por 27 países, los cuales son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. Anteriormente estaba el Reino Unido, pero debido al Brexit ya no se encuentra en esta lista de países.
¿Pero qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo, formada por 27 países. A partir de los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea. Ahí se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la mayor de los funcionarios y responsables. La Unión Europea cuenta con la moneda única, que es el euro, una bandera, un himno y hasta cuenta con el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo. En el ámbito económico, como mercado único de 27 países, la Unión Europea es una potencia comercial de primer orden. La política económica de la Unión Europea se centra en crear empleo e impulsar el crecimiento utilizando de maneras más inteligentes los recursos financieros, eliminando obstáculos a la inversión y proporcionando visibilidad y asistencia técnica a proyectos de inversión. Por lo que respecta al valor total de todos los bienes y servicios producidos, o sea, el PIB, es mayor que la economía estadounidense. El PIB de la Unión Europea en 2007 fue de 15.3 billones de euros. Más del 64% del comercio total de los países de la Unión Europea se efectúa con otros países de la misma Unión. Esto tiene que ver mucho con lo anteriormente comentado sobre la globalización, ya que hay un alto nivel de culturalidad en aquella región. La Unión Europea alberga solamente el 6,9% de la población mundial, pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente un 15,6% de las importaciones y exportaciones mundiales. Junto con Estados Unidos y China, la Unión Europea es de los tres mayores actores mundiales en el comercio internacional. En 2016, los países de la Unión Europea tenían el segundo porcentaje más elevado de exportaciones e importaciones mundiales de mercancías. Certificado de origen. En esta diapositiva podemos apreciar la parte superior del certificado de origen del Telequam, en el cual se pide llenar lo siguiente. En el punto 1, todos los datos del exportador. En el 2, el certificado y utilizado de los intercambios preferenciales entre, y ahí se ponen los países a los que se refiere. En el punto 3, los datos del destinatario. En el 4, se tiene que agregar los países o el territorio donde se considera originario el producto. En el 5, el país o grupo de países de destino. En el 6, la información relativa al transporte. Y en el 7, observaciones de lo mismo. En el punto 8 se tiene que apuntar las marcas, numeración, número y la naturaleza de los bultos de la mercancía y su misma designación. En el 9, en que cómo viene presentado, si es en kilogramos, litros, metros cúbicos, etc. En el punto 10 se tiene que poner la factura. En el 11, el visado de la aduana o de la autoridad gubernamental competente. En el 12, la declaración del exportador y las firmas hasta abajo. Este tratado cuenta con 33 capítulos en total, pero yo decidí poner los 8 que más me parecieron interesantes o que mejor llamaron mi atención. El capítulo 5 se refiere a los remedios comerciales, en el cual se resume que cada parte llevará a cabo sus procedimientos y aplicará medidas antidumping y compensatorias de manera justa y transparente, de conformidad con las disposiciones obligatorias pertinentes de la OMC. El capítulo 7 trata sobre la cooperación en bienestar animal y resistencia antimicrobiana. En resumen, los objetivos de este capítulo son proporcionar un marco para que el diálogo y la cooperación con miras a mejorar la protección y el bienestar de los animales y alcanzar un entendimiento común sobre normas de bienestar animal para fortalecer la lucha contra el desarrollo de antimicrobianos.
El capítulo 8 trata sobre energías y materias primas. En resumen, cada parte retiene el derecho soberano de determinar si hay áreas disponibles para explotación y producción de bienes energéticos y materias primas en su territorio, así como en sus archipiélagos y aguas territoriales, plataformas continental y su zona económica exclusiva, determinada de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El capítulo 19 habla sobre comercio digital o e-commerce, en el cual las partes reconocen el crecimiento económico y las oportunidades que brinda el comercio digital e importancia de adoptar marcos que promuevan la confianza del consumidor en el comercio digital y de evitar barreras innecesarias para su uso y desarrollo. En el capítulo 25 se habla sobre la propiedad intelectual. El objetivo de lograr un nivel adecuado y efectivo de protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual deben contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de tecnología para beneficio mutuo de productores y usuarios de conocimiento tecnológico de una manera propicia para el bienestar social y económico y a un equilibrio de derechos y obligaciones. Y también debe de promover y gobernar el comercio entre las partes, así como reducir las distorsiones e impedimentos al comercio. En el capítulo 26 se habla sobre el comercio y el desarrollo sustentable. El objetivo de este capítulo es mejorar la integración del desarrollo sostenible en la relación comercial y de inversión de las partes, especialmente mediante el establecimiento de principios y acciones sobre el trabajo y aspectos ambientales del desarrollo sostenible de relevancia específica en un contexto de comercio e inversión. En el capítulo 29 se hablan de las pymes, en la cual habla que las partes deben de reconocer la importancia de mejorar la cooperación en las pequeñas y medianas empresas, resolver sus problemas a través de este capítulo, así como otras disposiciones de este acuerdo que de lo contrario puede ser de particular beneficio para las pymes. Y finalmente el capítulo 33 que habla sobre la anticorrupción, en el cual las partes afirman su compromiso para prevenir y combatir la corrupción en el comercio internacional e inversión y recordar que la corrupción en el comercio y la inversión socava el buen gobierno y desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales. En esta tabla se pueden apreciar las principales mercancías que México ha exportado hacia la Unión Europea con el uso del Telecom en los últimos años. Entre los principales se encuentran los aceites crudos de petróleo, los teléfonos celulares, oro en bruto, turborreactores de empuje superior, eh, partes de teléfono, unidades de memoria, plata en bruto, miel, desperdicios de acero inoxidable, cabezas o monobloques para motores de diésel o semidiesel, entre otros. Y en esta otra tabla se pueden apreciar las mercancías que México más ha importado desde la Unión Europea. Como puedes ver, está la gasolina y en especial puras partes de vehículos automotores. En esta gráfica se puede apreciar que Alemania es el país que más importa productos mexicanos de toda la Unión Europea, seguido de España, Italia, Francia, anteriormente Reino Unido y Países Bajos, Bélgica, Austria e Irlanda. Esto haciendo a Alemania el principal socio comercial dentro de la Unión Europea de México. El futuro del tratado. El futuro del tratado básicamente ya está en el presente, por así decirlo, porque justo en estos últimos años o meses ha estado en renegociación, así que recuperé un pedazo de entrevista que dio el ministro César Guerra Guerrero, que es el jefe del equipo negociador de México, y dice: la estrategia es que el nuevo Telecom refleje lo mejor que podamos obtener de la Unión Europea,
siguiendo las condiciones arancelarias preferenciales que ya tenemos con países o bloques de América Latina o de Asia. Por su parte, la Unión Europea está más preparada para negociar productos que en su momento se excluyeron, pues ahora cuenta con acuerdos más completos con países andinos o de Centroamérica. En temas que son parte del acuerdo actual, como compras de gobierno o reglas de origen, se busca actualizarlos conforme a las circunstancias actuales. El rubro de medidas sanitarias tenía un artículo con referencias muy escuetas a los acuerdos de la OMC y ahora tendremos un capítulo que va más allá de los acuerdos de ese organismo multilateral en materia sanitaria y fitosanitaria. También habrá capítulos nuevos para aquellos en los que ni siquiera existían referencias en el acuerdo original, como comercio electrónico, buenas prácticas regulatorias, empresas del Estado, comercio y desarrollo sustentable y capitalización del gobierno capitalización comercial. Comprende de la actualización de servicios financieros, comercio digital, telecomunicaciones, entrada temporal, servicios de entrega y el reconocimiento mutuo de cualificaciones para las prestaciones de servicio profesionales. Además de estos servicios, podrían generarse nuevas oportunidades de comercio en aquellos productos industriales donde una regla de origen actualizada permitiría que algunos sectores exporten a Europa más fácilmente. Pues de mis conclusiones de la clase podría decir que en lo que aprendí, fue una clase muy enriquecedora, es de las materias más importantes de mi carrera. Y pues aprendí la importancia que tienen los tratados internacionales en la actualidad y que gracias a ellos los países tienen un progreso económicamente y con, con el avance de los tratados también va de la mano la globalización en todo el mundo. Y pues fue una muy buena clase, me hubiera encantado tenerla en presencial, pero pues por debidas razones no se pudo, pero aún así fue muy enriquecedora y la volvería a tomar sin duda alguna.